En el año 1984, a un niño de 11 años aproximadamente, llega una noche fatídica en su vida, la cual transforma todo lo que hasta ahora era seguro para él. Aproximadamente un año después, 85, 86, unos 2 años después, 1985, 1986, se empieza a sentir lo que nunca antes había sentido. Empieza a conocer lo que en otro tiempo no había conocido. Se trata de rabia, se trata de odio, se trata de saber que es desprecio. Y conoce algo que muchos años después se identifica, que se llama miedo al rechazo. Pasaron a ser él, siendo el mayor de 4 hermanos, pasaron a ser de los hijos legítimos a los hijos rechazados. A raíz de todo eso conoce el miedo, conoce qué es el miedo, lo terrorífico que es el miedo, siente por dentro algo que lo estremece las veces que sentía un rechazo, no solamente hacia él, sino hacia sus hermanos menores. Eso le trajo como consecuencia que en su juventud empezó a decirle sí a todo y a todos para no ser rechazado, para no sentir el miedo al rechazo. Creció con un miedo al rechazo de tal manera que le dijo sí a las drogas, sí al alcohol, sí a las malas juntas, y le decía sí a todo aquello que afectaba su vida por tener miedo al rechazo. Se juntó con gente que no debía durante mucho tiempo, hizo cosas que no tenía que haber hecho porque tenía miedo al rechazo. Si él no los hacía, si no hacía lo que el grupo hacía, si no hacía lo que el líder de ese grupo en ese momento decía o hacía, entonces él sentía que lo iban a rechazar y era un miedo increíble, y por eso él decide hacer lo que hace. Ya con los años, entrado en los años, hoy en día aprende no a vencer ese miedo, sino aprendió a dominar ese miedo. Y la única forma que lo consiguió fue enfrentando ese miedo, haciéndose frente al rechazo. De hecho, lo conoció por una técnica de un asiático, que él también tuvo ese problema hacia el miedo. Y este hombre, investigando, consigue la técnica de este asiático, Jian Jians, creo que es así que se pronuncia. Y él explica que para él quitarse el miedo al no, al ser rechazado, tuvo que exponerse a todo lo que podía ser rechazado, o sea, todo lo que lo rechazaban ahí. Entonces, hizo esta serie de ejercicios. Durante 90 días se expuso al no y a ser rechazado. Pues este hombre sigue ese ejemplo y se expone a su no también, a ser rechazado, lo cual funciona, y empezó a dominar, primero a aceptar que no todo el mundo está de acuerdo contigo y que no todo el mundo tiene que decirte que sí, y que en muchos casos la respuesta es no, y entonces hay cierto rechazo en ese no. Para resumirles el cuento, ese hombre es quien le habla hoy. Sufrí durante muchos años, desde mi niñez, por el rechazo, y hoy no estoy curado, no lo vencí, sino que lo dominé. Aprendí a dominar mi no, el miedo al rechazo. Así que tú también puedes lograrlo. Yo te invito, hay una conferencia sobre el miedo. Eso es un don que no puede ser quitado. El miedo lo mantendremos durante el resto de nuestras vidas, hasta el fin de nuestra vida. Hay gente que dice yo no tengo miedo, y resulta que en el momento de morir, tiene unos últimos minutos, siente el peor terror de su vida. Siente miedo. Eso es un don que no puede ser quitado, no puede ser vencido, solamente puede ser dominado. Avanza y crece.